El primer día, después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y el otro junto a los pies. Los ángeles le preguntaron: ¿Por qué estás llorando, mujer? Ella les contestó: Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto. Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces él le dijo: Mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió: Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Jesús le dijo: María. Ella se volvió y exclamó: Rabboni, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo: Déjame, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos: Suba mi Padre y su Padre, a mi Dios y su Dios. María Magdalena se fue a ver a los discípulos para decirles que había visto al Señor y para darles su mensaje. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Santa María Magdalena. Nos dicen los evangelios que de esta mujer el Señor sacó 7 demonios. María es su nombre, Magdalena porque era de Magdala. María de Betania porque era de Betania, ¿verdad? Porque era de Betania. Entonces recuérdense que no existen los apellidos, entonces se distinguen por los papás de estas personas o por el lugar de donde viven, ¿verdad? No tenemos que confundir a María Magdalena con María de Betania, porque son diferentes. María Magdalena era de Magdala, por lo que nos cuentan los evangelios, una mujer que tenía mucho dinero, era una mujer rica, de mucho dinero, al igual que Marta. Marta era la jefa del hogar de Betania, no Lázaro ni María, sino Marta. Parecía que ella era la dueña, podía ser que había sido viuda o era casada y su esposo era rico, no sabemos, pero ella tenía mucho dinero y sus hermanos vivían ahí. Parece que era dueña de un hotel, ¿verdad? Y de ese hotel pues ella se lucraba, ¿verdad? Y vivía. María Magdalena era, como dice, de Magdala, y nos cuentan los evangelios que de ella el Señor había sacado 7 demonios. Cuando la Biblia habla de 7 demonios, está hablando, el número 7 significa totalidad, plenitud, significa que estaba apestada la pobre, ¿verdad? O sea, estamos hablando de una mujer que estaba más que atrapada por el maligno. Eso nos dice los evangelios, porque no dice uno, no, 7 demonios. Acuérdense que el número 7 significa eso en la Biblia. Magdala era un lugar rico en comercio, pero era un lugar muy dominado por los fenicios, sirofenicios. Los sirofenicios era un pueblo muy practicante de la brujería. Eran muy practicantes de la brujería, los sirofenicios. Entonces Magdala era un lugar de comercio, pero también era un lugar donde predominaban mucho los sirofenicios. Entonces, puede ser que esta mujer, en el afán de poder
en el afán de crecer en su negocio, ¿verdad? Porque tenía negocios, tenía mujer poderosa, puede ser que se había dejado, o por ambición de poder, ¿verdad? Porque eso más que todo, porque no solamente el dinero es ambición de las personas, sino el poder, los cargos, ¿verdad? Y puede ser que esta mujer había recurrido a la brujería, a la hechicería, a la adivinación, el ocultismo, o a lo mejor hasta ella misma era practicante, ¿verdad? Y cuando Jesús la conoció a esa mujer, Jesús tocó su corazón. Jesús tocó el corazón de esta mujer y lo tocó de una manera tan grande que fue capaz de transformar la vida de esta mujer. Y la transformó, que el mismo San Lucas nos habla, que esa mujer, después que conoció al Señor, ella junto con otro grupo de mujeres eran las encargadas de mantener la obra del Señor, la obra del Señor. Ella, dice, junto con Ana, Juana, mujer del intendente de Herodes, y otras mujeres, dice, eran las que mantenían la obra del Señor con sus propios bienes. Eso nos hablan los evangelios. ¿Qué nos hablan los cines, las películas de ciencia ficción? Hacen ver a María Magdalena como una prostituta. Y no es cierto. ¿Se han fijado que a veces ponen a María Magdalena como la mujer que querían apedrear? Ese es un error. Eso es un error total, ¿verdad? Cuando ponen que piensan que es María Magdalena la que querían apedrear porque era una adúltera. No, eso es erróneo. Esa no es. De María Magdalena se habla que era una mujer que tenía mucho dinero y además era una mujer de la cual el Señor había sacado 7 demonios, pero ya era una mujer no jovencita, sino ya una mujer ya grandecita de edad, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Llama la atención, hermanos, que María Magdalena, una mujer de la que se habla, que había estado aprisionada por el mal, por el demonio, esa mujer va a ser la primera en contemplar a Jesús resucitado. Va a ser la primera. Jesús va a decir en una ocasión, al que mucho se le perdonó, mucho va a amar. Al que poco se le perdonó, poco va a amar. María Magdalena era la que sabía que había pecado mucho, que había abandonado al Señor, que había dejado al Señor, que había confiado en otras cosas que eran abominables ante los ojos de Dios. Y Dios la perdonó, Dios la amó, Dios la eligió, dejó que ella le sirviera. Fíjense que esta es una de las cosas que a mí me llama la atención, porque a veces pensamos que Dios tiene que estar agradecido porque nosotros le servimos, porque nosotros hacemos algo por Él. No, somos nosotros los que tenemos que estar agradecidos porque el Señor nos permite servirle a Él. Somos nosotros los que tenemos que estar agradecidos. ¿Por qué? Porque entre más cerquita estamos de Dios, es cuando Dios nos libra más. Dios nos libra más. Y esta mujer es testigo de eso. Esta mujer fue testigo de la misericordia, del amor de Dios, la ternura de Dios para con ella, que la va a rescatar de las cadenas de la muerte. No de la muerte física, sino de la muerte eterna, ya que estaba aprisionada por el pecado y el Señor la liberó. Dios la liberó. Y al liberarla, ella ahora se siente libre para servirle al Señor. Ella ahora se siente libre para seguirlo. Y esta mujer lo va a seguir hasta el final. Y hoy nos cuenta el evangelio que hemos leído una cosa interesante. Este día, esa semana que se leen estas lecturas, la de hoy y junto con las lecturas de la resurrección del Señor, vamos a ver 2 cuadros diferentes.
del mismo día de la resurrección. Hay dos hombres que apenas pasa el precepto de guardar el sábado, agarran camino y se van para un pueblo. ¿Cómo se llama ese pueblo? Que estaba a 11 kilómetros. Emaús. Nos vamos decepcionados, porque en quien habíamos confiado y habíamos creído, ya lleva 3 días muertos. Hasta ahí llegó todo. María Magdalena apenas pasó el precepto de guardar el sábado, ¿para dónde agarró camino? Para el sepulcro. Para ella, su riqueza, su todo, ¿quién era? Jesús. Era Dios. Ella no había dejado nada en Magdala, por lo cual regresar. Ella era la que lo había entregado todo. Todo. Estos discípulos de Emaús, ¿por qué iban para Emaús? Porque habían dejado la colita allá. Habían dejado su guardado. Iban por si al caso, por si esto no funciona, ¿verdad? Regresamos para allá. Ella no. Era Jesús. Por eso Jesús va a decir, donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Por eso hoy la primera lectura que hemos escuchado, ¿verdad? Como aquella mujer que entregó todo por su amado. Santa Teresita del Niño Jesús hablaba mucho de este libro, El Cantar de los Cantares, y trataba así a Jesús. Él es el amado, porque nos ha amado primero. Y cuando Él me amó, entonces me enamoró, me cautivó y me hizo solo amarle a Él. Y eso fue lo que hizo María Magdalena. Y los evangelios nos cuentan, lo que hemos escuchado hoy, como esa mujer, la que va a contar cómo se le apareció, qué le dijo: subo a mi Dios y su Dios, a mi Padre y a vuestro Padre. ¿Verdad? Subo a Él. La figura de María Magdalena, hermanos, el demonio, en venganza, ha tratado de mancharla lo más que ha podido, incluso haciéndola ver, que Dios me perdone por decir esto, ¿verdad? Pero yo creo que más de algunos de ustedes lo han oído y quiero decirlo hoy para que vean cómo el demonio trata de destruir, ¿verdad?, la figura de esta mujer, haciéndola ver como que incluso era la amante de Jesús, ¿verdad? Y como que había tenido hijos con él, ¿verdad? Porque ella era una prostituta, una cosa totalmente errónea. Incluso el mentado Código Da Vinci, San Juan, que aparece al lado de Jesús, dicen que no es San Juan, sino que es María Magdalena la que está ahí a la par, ¿verdad? Porque San Juan era un niño. Entonces, como no tiene barba, ¿verdad?, entonces lo pintaron como un jovencito. No, pero no es Juan, es María Magdalena, la mujer que estaba ahí. Todo eso, hermanos, redunda en ¿qué? En tratar de tergiversar y destruir un acontecimiento importante. ¿Cuál? El que ella anunció, que Jesús había resucitado. De igual manera, el demonio busca manchar y destruir la imagen de otra mujer. ¿Cuál otra? María Santísima. Destruyendo la imagen de María Santísima como una mujer cualquiera, como una mujer pecadora, incluso algunos hasta llamándola que es una prostituta, la ramera, un montón de cosas que hablan de ella. ¿Para qué? Para destruir la figura de Jesús. Hermanos, lo que sí tiene que quedarnos claro hoy a nosotros es esto, que nosotros estamos en un combate espiritual. Así como María Magdalena, Jesús peleó por ella para rescatarla, también nosotros estamos peleando contra fuerzas espirituales. Y esas fuerzas espirituales, ¿qué buscan? Destruir nuestra fe, destruir nuestra fe. Y es ahí donde tenemos que orar siempre para que nuestra fe se mantenga siempre firme en el Señor. Así como esta mujer, que su única meta, su único fin fue Cristo, pues que así también nosotros sepamos poner nuestra vida en las manos del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.